vamos a conversar a esta hora con la secretaria general de Renovación Nacional por estas diferencias que ha habido entre el gobierno y la oposición a propósito de este veto de la ley electoral. Andrea Valladares, muchísimas gracias por el contacto. Muy buenas tardes. Hola Matilde, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, y le quería preguntar por esta carta que firmaron el día de ayer en Chile Vamos, subiendo el tono, endureciendo la postura frente a un veto que todavía no sabemos en qué condiciones se va a presentar, pero con que el gobierno pretende reponer la multa para quienes no voten, pero no para los extranjeros que no voten. ¿Por qué el malestar? A ver, primero, Matilde, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, al igual que todo Renovación Nacional y Chile Vamos, lo que ha hecho el oficialismo, lo que ha hecho el gobierno en cambiar las reglas del juego a 2 semanas de la inscripción de las candidaturas es algo que las democracias serias y responsables no hacen. Es lo que hacen países que terminan con fracasos profundos y democracias debilitadas como Venezuela o Nicaragua. Por lo tanto, todo lo que ha pasado en esta tramitación es un hecho grave, que es cambiar las reglas del juego a 2 semanas de la inscripción de las candidaturas. Y obviamente en eso, desde Chile Vamos, hemos sido muy duros en expresar que esto es lo que los países serios no hacen. Y en el anuncio del Ejecutivo, del Gobierno, para reponer en parte o arreglar en parte el daño que está causando esta votación, porque al final no es un proyecto, esto ya está votado, ya está aprobado. Por lo tanto, este veto que anuncia para arreglar esta situación, lo hace solo en una parte de ello. Entonces nos pone en una situación de chantaje y de jaque mate, donde si no se aprueba lo que el gobierno quiere, finalmente quedará el voto sin multa, lo que es totalmente quedar con voto voluntario, algo que Chile ya había zanjado en su discusión. Y por otro lado, la segunda opción es aceptarlo y que finalmente solo una parte de la población, y no los extranjeros residentes en Chile por más de 5 años que ya pueden votar, residentes regulares, no se van a quedar fuera de esto. Por lo tanto, de ninguna manera vamos a obtener lo que teníamos, lo que Chile ya había conseguido y lo que eran las reglas del juego hasta la semana pasada. Ahora, Andrea, una pregunta. El voto para los extranjeros antes también era voluntario, ahora se hace obligatorio, pero hasta las últimas elecciones nunca había habido multas para los extranjeros que teniendo este derecho no hubieran votado. A ver, esto es cuando teníamos voto voluntario todos y luego cuando pasamos a esta última consideración de hacer esta distinción entre electores o ciudadanos. Creo que más bien responde, y ahí la pregunta es, ¿por qué el gobierno hace esta separación si no hay problema? ¿Cuál es el foco o el punto de fondo? A mí lo que me parece es más bien que el gobierno y el oficialismo ha sacado cuenta de ciertos lugares, ciertas comunas con alcalde oficialista, como la alcaldesa comunista Iracy Hasler de Santiago, donde un padrón electoral de extranjeros de casi un 30% de la votación. Entonces, me parece que por un cálculo pequeño están poniendo en riesgo reglas profundas de la democracia y una cosa que no se hace. Ahora, tampoco nadie garantiza cómo votan los extranjeros. Por eso creo que en todas las últimas mediciones y estudios de opinión pública, la diferenciación entre votante habitual y votante obligado, se ha marcado una tendencia de un votante obligado que es más contrario al gobierno, un votante obligado que es más opositor al gobierno. Y por eso creemos que lo que ha hecho el gobierno es una cuenta corta. Efectivamente, ninguno sabemos cómo van a votar las personas. Pero yo no cambio las reglas del juego si no sé cómo van a votar o si no me gusta cómo votan. Si yo estoy jugando un partido de fútbol, no cambio las reglas del juego a 2 minutos de partir la elección. Uno puede cambiar los jugadores, uno puede cambiar la estrategia, más defensa, más delantero, pero no cambia el porte del arco. Y eso es lo que está haciendo el Ejecutivo en este momento. Andrea, usted decía esto prácticamente un chantaje porque los obligaría a aprobar el veto, porque si no, este voto dejaría en la práctica de ser obligatorio. Y eso también tiene una cuenta política, porque como usted bien decía, el voto obligatorio ha llevado a las personas que no votan y tienen una posición bastante más de centro. Eso también iría en ese caso contra los intereses de la oposición.
más allá de los intereses de uno u otro sector. Vuelvo al punto. No, si yo le entiendo el punto, pero por Entonces, eso lo ponen frente a la espada y la pared, ¿por esa es la lectura? Independiente de cómo voten, el punto es que no se cambian las reglas del juego. Hay cosas en un país que no se hacen. Y cambiar las reglas de una elección cuando estamos en pleno proceso electoral no se hace. Y eso es las cosas que hacen las izquierdas extremas, las izquierdas latinoamericanas extremas, lo que hace Chávez, lo que hace Ortega. Y eso es lo que está haciendo el gobierno en Chile, eso es lo que está haciendo el oficialismo y eso es lo que no podemos permitir. Independiente de si me gusta o no me gusta que estas reglas van a ser favorables para uno u otro sector, no se cambian. Chile había llegado a un consenso, el voto obligatorio fortalece la democracia y nos hace bien. Por lo tanto, no vamos a estar con triquiñuelas a este minuto tratando de cambiar esa condición. ¿Cómo van a votar entonces? Obviamente tenemos que esperar a ver cómo llegue el gobierno con el veto. Esperamos que efectivamente por fin se den cuenta el daño que le están haciendo al país y a nuestras instituciones y que ojalá tengamos la reposición de lo que era el voto obligatorio en completo. Del resto ya veremos qué se puede hacer. Andrea, usted dice, hacer esto es un chantaje. ¿Por qué ustedes entonces condicionan también las conversaciones? Porque dicen que se quebran las confianzas para seguir conversando de otros temas que son importantes y que usted sabe a los que se refieren. Es específicamente la reforma previsional, la reforma, este pacto fiscal. ¿Por qué se pone esa frase? Es que, no sé, no es condicionar o no condicionar. Lo que pasa es que para cualquier avance, para cualquier trabajo, para cualquier conversación, lo mínimo es tener confianza. Mire lo que pasó en este proyecto. Este proyecto era un proyecto que lo que buscaba era efectivamente facilitar la participación, ya que tenemos un padrón de 15 millones de votantes, donde probablemente voten más de 13 millones de personas en tener elección en 2 días. Y resulta que terminamos con algo totalmente distinto, y no totalmente distinto en una tramitación de 1 mes, 2 meses. Esto viene desde enero, que el CERVEL viene poniendo sobre la mesa que necesitábamos mejorar ciertas cosas para la participación. Y terminamos en que en la mañana había un acuerdo en una comisión mixta y en la tarde el gobierno cambió de posición y llegó con el rechazo de lo que ya estaba acordado. Por lo tanto, ¿qué es lo que te demuestra eso? Más allá de condicionamiento o no condicionamiento, lo que te demuestra es que no hay espacio de confianza para generar acuerdos, para llegar a puntos en común, porque después te los van a cambiar en cualquier momento. Eso es lo que pasa. Andrea, sí. Entendiendo el punto que usted hace, se podría decir también que al oficialismo tampoco puede confiar en la oposición porque cada vez que va a avanzar en un proyecto hay una excusa. Primero fue que no se iba a seguir conversando por el tema de el indulto a los presos de la revuelta, después que no se iba a seguir conversando hasta que saliera el ministro Giorgio Jackson. Salieron los presos, el ministro ya se fue y las conversaciones avanzan pero sin llegar a ninguna parte. Por lo tanto, hay un sector también que plantea que esta es una buena excusa también para poder seguir dilatando algo que a gran parte de la oposición no le gusta. Matilde, yo le hago un recuerdo. Por ejemplo, en la reforma tributaria conversamos y estuvimos de acuerdo en puntos y finalmente el Ejecutivo no ingresó las indicaciones acordadas. En pensiones, en la Cámara de Diputados se trabajó, se conversó y finalmente ingresaron las indicaciones que ellos querían. En este proyecto llegamos a acuerdo, estábamos todos con una línea clara de lo que había que hacer en una comisión mixta en la mañana y en la tarde cambiaron de nuevo su posición. ¿Quiénes son los que cambian de posición y quiénes son los que no están queriendo llegar a acuerdo? Yo creo que aquí el que tiene la gran responsabilidad es el oficialismo, es el gobierno y no la oposición. ¿Y usted cree que eso le queda claro a los electores y a los pensionados sobre todo? Bueno, veremos hoy día cómo entre todos logramos comunicar lo que aquí realmente está pasando y si efectivamente el gobierno tiene la disponibilidad de llegar a acuerdos en algunas cosas, lo demuestre con hechos concretos y no como ha sido hasta ahora en cada uno de esos proyectos, donde conversan para luego llegar con las mismas ideas originales que tenían. Ya, ¿usted no califica esto como un condicionamiento o una advertencia? Esto es un hecho, es una realidad. Cuando el gobierno quiebra las confianzas, es imposible poder seguir avanzando. Hoy día dependemos de este veto y queremos, obviamente,
recuperar el espacio de conversación, recuperar aquellos mínimos que eran reglas garantizadas para procesos tan importantes como el proceso electoral. Si podemos retomar confianza, si podemos trabajar en conjunto, obviamente que tendremos ojalá el camino a buenos proyectos. Andrea, vamos entonces a las elecciones. Faltan 2 semanas para la inscripción de candidatos y en Republicanos se han quejado, o han dicho más bien, de que nunca han tenido una reunión formal con Chile Vamos. ¿Hay una reunión fijada de aquí a que se vayan a inscribir finalmente las candidaturas o no? A ver, hemos tenido conversaciones en el pasado, hemos tenido reuniones formales de trabajo entre los equipos electorales, de distintas autoridades del Partido Republicano. Arturo Esquella dice que no. Sí, hemos tenido durante muchos meses de conversación, de trabajo, de intercambio de información y obviamente esperamos que en los próximos días, ya que quedan pocos días para terminar el proceso, esas conversaciones también las puedan realizar nuestros presidentes de partido para poder llegar, ojalá, a un mayor entendimiento y tener candidatos únicos en todas las comunas del país. ¿Y por qué entonces Arturo Esquella dice que no han conversado, que no han tenido ninguna reunión? A lo mejor probablemente de estos últimos días o esta última semana, pero en los meses de trabajo, desde marzo hasta la fecha, hemos tenido más de una reunión de trabajo donde hemos intercambiado distintos nombres. Obviamente en el último tiempo hemos tenido más conversación informal que formal, pero esperamos efectivamente llegar a un acuerdo lo más pronto posible. Bueno, se quejan mucho de que de las 60 comunas que ellos habían puesto inicialmente como con las que ellos tenían intereses en poner candidatos, ustedes no respetaron nada más que 20. Y hay molestia, por eso pasó lo que pasó con la comuna de Maipú. También se los indica como, pese a que ya... Yo ahí, Matilde, creo que hay un error en decir pasó lo que pasó con la comuna de Maipú. Al contrario, todos en Chile Vamos hemos salido a decir que creemos que Enrique Bassaletti es un gran candidato y que si hubiésemos conversado con el Partido Republicano justo en esa semana, que efectivamente no nos habían comunicado que era el candidato, podríamos haberlo salido a respaldar. Exactamente, sí, a eso me refiero, las negociaciones, más allá de que sea el candidato que les gusta o no, ustedes se quejaron por eso. No veo cuál es el problema, y de hecho no es un problema que Enrique Bassaletti sea el candidato, al contrario, es una gran alegría, porque creemos que es un gran candidato para nuestro sector en la comuna de Maipú, al que esperamos que todos puedan apoyar de la mejor manera posible. ¿Pero les hubiera gustado saber antes y no por la prensa? Bueno, obviamente podríamos habernos coordinado, pero por eso es un gran candidato, no es un problema. Creemos que va a representar a toda la oposición de la mejor manera posible en Maipú. Ya, por cierto, pero a eso me refiero, a la coordinación, a lo que se espera entre los partidos de oposición, porque muchos dicen se van a farrear la elección por no ponerse de acuerdo. ¿Cómo ve usted, digamos, esa preocupación? Nosotros, desde Renovación Nacional y desde Chile Vamos, siempre hemos estado disponibles para sentarnos a la mesa con todos los partidos que nos sentimos oposición, con el centro político, con los republicanos, con los socialcristianos, con el PDG, y no vamos a dejar de estar disponibles hasta el último día, hasta el día de inscripción, para ponernos de acuerdo en eso tan importante que es llegar con un solo candidato en cada una de las comunas de Chile, como también en las gobernaciones. Se lo hemos dicho al Partido Republicano, creemos que es un error llegar con 2 candidatos o más candidatos, ya que si bien hay una primera vuelta, es mucho mejor enfrentarse a esa primera vuelta en unidad y ojalá alcanzar el 40% en la mayor cantidad de regiones. Nosotros no nos vamos a agotar ni vamos a descansar hasta que logremos esa coordinación. Siempre vamos a estar disponibles a reunirnos, a escuchar y a generar ese espacio de trabajo y de coordinación que tanto necesitamos. ¿Y hasta ahora no se ha sucedido porque Republicano se ha restado? Bueno, nosotros estamos disponibles, así que esperamos que eso se concrete en el menor tiempo posible. ¿Y qué pasa con Amarillos y Demócratas, Andrea? También hemos tenido conversaciones con ambos partidos en conjunto. Nuestros presidentes también han generado ese espacio de trabajo y de conversación. Tenemos varios puntos de acuerdo en varios lugares. Ya estamos en el trabajo previo de tener que inscribir los candidatos y de analizar los nombres, pero con el profundo espíritu de llegar a una coordinación que nos permita recuperar esas más de 200 comunas que están hoy día en manos de la izquierda. Andrea, finalmente también surgen nombres de los presidenciables, vemos las encuestas. Evelyn Matei sigue como la candidata que tiene más posibilidades de convertirse en presidenta si las elecciones fueran dentro de los próximos días. ¿Qué pasa con Rodolfo Carter? ¿Sigue siendo una opción
valorable por RN, no lo descartan. ¿Qué pasa con ese nombre? A ver, nosotros en Renovación Nacional hemos dicho que tenemos que dejar el tema presidencial para el próximo año, ya que hoy día nuestra prioridad y todo nuestro foco está en la elección municipal. Y en eso le hemos pedido a todos los liderazgos de Chile Vamos, tanto de Renovación Nacional como de otros partidos, que se desplieguen a apoyar a nuestros candidatos a alcalde. Hoy día tenemos una prioridad, que es ganar las gobernaciones, los cores, los concejales y los alcaldes. Y es ahí donde vamos a poner todo nuestro esfuerzo. Lo que pase con la elección municipal, hemos pedido que quede para después de la elección municipal, cuando ya sepamos cómo han sido nuestros resultados, cómo está nuestro despliegue territorial, cómo se desplegaron nuestras figuras en apoyo a nuestros alcaldes y poder tomar la decisión de cómo se va a elegir el candidato presidencial. En Renovación Nacional, obviamente, nos gusta una idea de una primaria, por ejemplo, y también nos gustaría tener un candidato propio, pero creemos que toda esa discusión es una discusión del próximo año. Hoy día tenemos una prioridad que se llaman elecciones municipales. Ya, me quedo con la última prioridad, Andrea, pero lo último en ese sentido, ¿qué pasa en la comuna también de Santiago con la candidatura de Aldo Duque? Nosotros respetamos la candidatura de Aldo Duque y así como en todos los lugares que hay legítimos candidatos, vamos a generar todos los espacios de conversación para llegar con un candidato de unidad. Nosotros en Renovación Nacional y en Chile Vamos no tenemos ninguna duda, así como muchos otros partidos también se lo han expresado, en que el mejor candidato es Mario Desbordes y vamos a seguir impulsando la candidatura de Mario, pero ojalá nos gustaría que también llegáramos en una candidatura de unidad, que esa candidatura fuera Mario y que nos permitiera así poder enfrentar de mejor manera a la alcaldesa comunista Iracy Haase. Ya, pero ustedes como Renovación Nacional, ¿han conversado directamente con el candidato Nosotros hasta ahora? Generar todos los puentes y hemos tratado de generar toda la conversación con el candidato Aldo Duque. Bien, Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional, muchísimas gracias por este tiempo con CNN Chile y que tenga muy buenas tardes. Muchas gracias, Matilde. Hasta luego. Chao.